Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar del acoso escolar, de prácticamente todos esos casos que se denuncian, pero también los que no. Esto que van a ver a continuación es solamente un ejemplo de lo que podría ocurrir en las aulas canarias. Vean. Pues cuando tendría aproximadamente 14 años, un verano, pues engordé más de la cuenta y cuando volvía a las clases, pues sentí esa exclusión social. La gente me apartaba, se reía, tenía como ese desprecio, sentía que estaba fuera de ese círculo social que era la clase. Tuve una etapa muy dura en el instituto, en primero y segundo de la ESO, porque cuando entré pues se metieron conmigo, se la pillaron conmigo y pues estuve un curso entero llorándole a mi madre que me cambiara de instituto, que no quería venir a clase. Y al final pues pude salir adelante porque en el instituto se metían conmigo y yo no dejaba ver esa debilidad, ¿no? Yo al final los enfrentaba, aunque llegara a mi casa y después acababa conmigo, ¿no? Porque me comía la cabeza. Pero al final es eso de creerme una persona que no soy y creerme duro delante de ellos para que al final pues me dejaran en paz, ¿no? Y entonces pues esa etapa a mí me mató, pero ahora yo creo que me ha hecho ser como soy ahora, ¿no? Le lloraba a su madre todos los días pidiéndole que le cambiara de colegio. Leocadio Martín, muy buenas tardes, qué alegría verte. Igualmente. Pero qué pena de tema el que vamos a tratar hoy y qué desgracia que sigamos viviendo todos estos casos. Porque tan solo en Canarias, déjame que haga un apunte, claro. El año pasado, en el ejercicio del año 2022 en los colegios se detectaron 329, hubo 329 denuncias y solamente constataron 76 casos. Es muy poquito. Estoy convencido que hay muchos más, muchísimos más. Los que lo hemos vivido en primera persona sabemos en muchísimos casos que todo esto que acaba de decir este último chico es una forma de autoprotegerse, de alguna manera, pero el acoso escolar es algo muy serio y no solo es serio el acoso escolar del cual no se sale por arte de magia, sino que es el acoso escolar que además se traslada a casa con el bullying o el ciberbullying que tienen ya nuestros hijos que prácticamente están pegados a la pantalla, ¿no? Absolutamente, porque además como que se ha diversificado muchísimo. Mucho eso es lo malo, el María. acoso escolar. Eso es lo malo. Quiero que veamos cuáles son los tipos de acoso, Sí. porque no solamente es el físico, también hay otros dos. Sí, vamos a ver, vamos a empezar con como hemos hablado de verbal, hemos hablado del que se produce a través de las redes, por ejemplo las burlas continuas, al chico, a la chica, perfecto. Totalmente claro, poner motes hirientes. No te puede molestar que te llamemos gordito, no te puede molestar que te llamemos gafita o gafudo. Sí, me molesta mucho además. Comentarios hirientes, el típico comentario pasivo-agresivo que, hombre, te lo tomas todo fatal. No, eso no tiene ningún sentido. Los insultos directamente, insultos a veces que no solo tienen que ver con tu cuerpo, como decía uno de los entrevistados, María, sino también tiene que ver con tu familia. Exacto. Y todo este tipo. Son terribles ese tipo de insultos. Y después, por otro lado, y por último, las amenazas que además son lo que más se detecta en el ámbito del ciberbullying. Y que además son las que infligen un miedo tremendo, en claro. la víctima. No te olvides que las amenazas son indefensión. Indefensión es depresión. Directamente la persona, voy por la calle y no sé lo que me puede pasar. Me meto en internet y no sé lo que me puede pasar. Van a compartir fotos mías o fotos trucadas mías y vete tú a saber lo que puede pasar, ¿no? Y luego también está el social. El social es terrible. El social es terrible porque estamos hablando... A ver, imagínense ustedes, que creo que muchos lo hemos vivido, imagínense ustedes el niño o niña que no es invitado a un cumpleaños de todos los de su clase, por ejemplo, o que no es sacado a jugar en un partido de fútbol, y por no ejemplo. sabe por qué. No sabe por qué, es dejar de lado. A veces estamos hablando de cómplices también dentro de los mayores. Lo aíslan del resto, se crean rumores acerca de cosas, boberías a veces que afectan muchísimo al chiquillo y que tienden al final a ridiculizarle y que nosotros como adultos no le damos demasiada importancia y la tienen y pueden ser muy importantes. En algunas ocasiones pueden llevarles a tomar decisiones fatales, ¿no? Y consecuencias graves que están ya incluso de por vida. Desde luego que sí. Después, si te parece, terminamos con el maltrato físico, que bueno, obviamente es el evidente, el que se ve en el patio del colegio, el que podemos observar, que es dar patadas, puñetazos, escupir, empujar, robarle, tirarle la comida, tirar la mochila. Y después las amenazas de siempre, pero ya moví todo esto. Las amenazas que de alguna manera terminan
fructificando, una amenaza verbal termina fructificando en una amenaza física y termina haciéndole daño. Leocadio, si te parece, llegados a este punto, vamos a saludar a Lorena Martín. Ella es la presidenta, pero también la fundadora de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Lorena, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿está en marcha la incorporación de esa figura de coordinador para la protección del alumnado? Pero ustedes también reclaman que a quien hay que formar es precisamente al profesorado. ¿Sabe el profesor de las escuelas cuándo activar y cómo estos protocolos? Pues muy buenas tardes para empezar y gracias por invitarme. Nosotros lo que nos encontramos desde la asociación muchas veces es que el profesor tiene unas ideas muy básicas, pero necesitan como unos pasos más concretos para poder aplicar el protocolo de manera efectiva y para que eso no se vaya alargando en el tiempo. Entonces creo que eso todavía es una tarea pendiente que tenemos con ellos para que, sobre todo desde el colegio, los protocolos sean realmente efectivos y se pueda poner un punto y final sin necesidad de pues recurrir a otros medios como pueden ser denuncias en policía o cosas que ya sean un poquito más graves. Lorena, hola, soy Leocadio, un placer hablar contigo. ¿Tú crees que el acoso escolar se ha convertido ya en un asunto de Estado como puede ser la violencia machista o todavía estamos muy lejos de que eso ocurra? Pues yo creo que vamos un poquito por ese camino y de hecho suelo compararlo en el sentido de al final es el mismo tipo de maltrato, digamos, salvando las diferencias de cada caso, pero creo que va a pasar un poquito lo mismo que nos ha ocurrido con la violencia de género, por ejemplo, en el sentido de era algo que teníamos muy normalizado y que han tenido que pasar mucho tiempo para aprender que es algo que nunca ha sido normal y que es algo que tenemos que denunciar y que tenemos que trabajar ya no solo desde el ámbito educativo, sino pues nosotros como psicólogos, abogados y demás profesionales, porque al final el acoso escolar toca muchísimas ramas y creo que eso es algo en lo que, bueno, estamos avanzando poquito a poco, pero queda camino por recorrer. Lorena, a mí también me gustaría hacer hincapié en el papel de la familia, en lo que se encuentra en la familia, esas emociones desbordadas a veces que uno ni siquiera puede etiquetar porque no sabe o desconoce qué es lo que le ocurre a su hijo, porque desafortunadamente el silencio también está detrás de muchos casos de acoso escolar. Estos padres, estos abuelos, estos hermanos, estos tíos, ¿qué pueden hacer por estos niños que sufren acoso escolar en clase? Pues nosotros recomendamos siempre tener o formar un vínculo de confianza con el menor, que sé que muchas veces es complicado, pero nos salva de muchas situaciones, porque es fundamental que ellos puedan comentarnos sin miedo a ser juzgados y sin miedo a lo que le podamos decir. Pues cuando tienen algún problema. Al final sabemos que los niños experimentan todo de una manera distinta, pero también nuestro rol como adultos es ayudarlos a regular esas emociones que muchas veces les desbordan. Entonces, hablar con ellos, tratar de escuchar, sobre todo de escucharlos, de que ellos se sientan escuchados. Y por supuesto poder detectar pues si hay cambios de humor, si hay cambios de conducta, pequeños detallitos que ya pueden pues darnos pistas de que el niño pues no se siente del todo bien, no se siente del todo feliz. Entonces pues ahí tenemos otro motivo de conversación. Yo creo que la comunicación en estos casos es fundamental. Lorena, creo que Leocadio te quiere trasladar una pregunta, pero por favor te voy a pedir brevedad porque nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Casi es vale. Más que una pregunta, es felicitarte por el trabajo, el trabajo de la asociación y por encima de todo de lo que has dicho ahora, hay que creer a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando vienen diciendo que los están acosando, porque somos nosotros los que vamos a poder ayudarles. Es muy importante eso. Muchas gracias por el papel que tienen ustedes. Muchísimas gracias a ti, Leocadio, por todo.
Secundo, evidentemente, tus palabras, Leocadio. Gracias, Lorena Martín. Ha sido un auténtico placer, presidenta y fundadora de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, sin duda, tema absolutamente importante y además que se siga tratando estos asuntos en los medios de comunicación para seguir dando voz, sobre todo a los que no denuncian. Sobre todo a los que no denuncian y sobre todo para tener la capacidad de que normalicemos, como ya hemos hablado, aquí estamos normalizando muchas cosas, normalicemos el que se pueda hablar de ello y que los profesores y profesoras también puedan tener la tranquilidad de poderlo comentar y de poder formar parte de la solución. Espacios seguros en los colegios. Espacios seguros en los colegios. Eso también, exacto. importantísimo. Gracias, Leocadio, como Muchas siempre, un gracias placer. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Chao. Venga.